Estás escuchando el podcast Conclusiones de un joven ignorante. Hoy vamos a hablar de desarrollar una sensibilidad especial y es la sensibilidad a cuándo saber parar. De hecho, vamos a ir al grano, al podcast de esta semana, y espero que estéis genial todos y todas. Pero no sé si os dais cuenta de que a veces nos sentimos fatigados, nos sentimos cansados, agotados, pero sobre todo yo creo que los mejores indicadores que tenemos son la falta de claridad, son que estamos mucho más sensibles, pero en el aspecto no espiritual, positivo, empoderador, como estoy sensible a la vida y siento la vida y fluyo con la vida, no, sino sensible de que somos mucho más irascibles, de que reaccionamos mucho más rápido. Somos personas que no tenemos esa calma con la que solemos vivir, no tenemos tanto sentido del humor y vivimos en modo más reactivo, en un modo mucho más reactivo y empezamos a saltar mucho más rápido o vivimos en un modo más victimista. De repente no somos tan creativos, empezamos a estar pensando constantemente qué hacer y qué no hacer. Voy al gimnasio, no voy al gimnasio, voy a bailar, no voy a bailar, voy a hacer esto, no voy a hacer esto otro. Entonces empezamos a racionalizarlo todo. Y lo que nos ocurre es que dejamos de vivir la vida porque empezamos a vivir en un estado de pensamiento constante y entonces sí, puedes haber vivido un momento maravilloso, una noche de baile maravillosa o haber quedado con esa persona y que haya sido maravilloso. Claro que sí, pero también ocurre una cosa en contra, que es que has podido vivir una cosa maravillosa pero no la has sentido maravillosa. La piensas y dices es maravilloso, pero porque lo piensas, pero no porque lo sientas. Y luego a través de pensar que ha sido maravilloso, accedes a un sentimiento, pero surge a raíz de pensar lo que ha ocurrido. No surge a raíz de haberlo sentido y que después de sentirlo lo pienses. No sé si me estoy explicando. A ver, voy allá. Voy a intentarlo. Cuando tú piensas las cosas, por ejemplo, has comido un plato de comida maravilloso y lo comes y empiezas a decir es muy bueno por esto, por esto, por esto, por esto otro, por esto otro, por esto otro. Y gracias a eso pintas una imagen maravillosa del maravilloso plato que te has comido y dices está muy bueno. Pero si eres honesto contigo mismo, tampoco lo saboreaste tanto en ese momento. Tampoco lo disfrutaste tanto a la hora de comerlo. Es decir, ¿te gustó? Claro que te gustó, pero lo comiste sin más. Y luego a la hora de describirlo, o a la hora de justificarlo, o a la hora de expresárselo a alguien, dijiste, las lentejas están buenísimas porque poché la cebolla de una forma con mucha más calma, cociné con mucho mimo, empecé dorando los ajos, luego la cebolla. Luego le eché pimiento verde, lo dejé ahí todo poco a poco. Y luego hice una combinación de especias. Empecé un poco de pimienta negra, un poco de pimentón dulce, un poquito para meterle ese matiz y ese puntito así diferente. Le metí un poquito de pimentón picante para que le dé un poquito de gracia. Le eché un par de pimienta cayena. Y luego, además, para ya darle el toque, esto que aprendí, porque me lo dijo un amigo que lo hizo un chef, y dije, bueno, a las lentejas le van a ir genial, y le eché un poco de comino molido, y luego lo metí todo con unas patatas que son maravillosas, la variedad agria está buenísima, eché patata agria, zanahoria, las lentejas, que con unas lentejas maravillosas, puse agua filtrada, le eché sal rosa del Himalaya, la verdad que un poco más de pimienta, una hojita de laurel, a eso le fue, vamos, las lentejas estaban espectaculares. Y pintado así dices, joder, tengo que probar esas lentejas. Pero ¿qué ocurre? Que luego cuando las saboreabas y las comías, simplemente las comías pero no las saboreabas, tuviste que contarte toda esa película de por qué esas lentejas son tan maravillosas. Pero cuando algo impacta dices, wow, ¿qué es esto? Y luego te pones a averiguar de dónde nace todo eso. Joder, pues quizás haya sido el comino, o quizás haya sido esto, o quizás haya sido el pimentón, que es extraordinariamente bueno, o quizás sean las lentejas, que son una variedad súper rica. Vete tú a saber. Pero la belleza está en esto, está en sentir y saborear la vida de verdad, con los sentidos, con el sentimiento, pero no con la mente. Y cuando empezamos a forzar la máquina, empezamos a intelectualizarlo todo
conlleva a vivir desde la mente. Y vivir desde la mente conlleva a que nunca es suficiente. Y me explico, de aquí vamos a pasar a lo otro. Vivir desde la mente te hace no sentir tanto, no estar tan sensible a nivel de sentidos, de que los sentidos sean nítidos. Yo digo que cuando uno está relajado, los colores vuelven a ser colores. Los olores vuelven a oler. Los sabores los vuelves a saborear. Vuelves a sentir los sabores. Pero sientes los matices cuando comemos en automático, porque estamos pensando en lo que vamos a hacer luego. Cuando vivimos con ese estrés y con esa ansiedad, dejamos de sentir y de vivir con sensibilidad, que no tiene nada de malo vivir desde la mente y vivir con cierta presión. La presión es muy buena, la presión es maravillosa, la presión convierte el carbono en diamante, esa presión extrema. Sin embargo, vivir constantemente bajo presión, y quizás no sea la presión no sea una presión real porque alguien te esté presionando, simplemente puede ser la presión de tu mente, la presión de lo que crees que debes de hacer, la presión de la expectativa, la presión de lo que debes lograr y lo que debes no lograr, y lo que debes soltar y lo que debes aspirar, y lo que en tu crecimiento personal debes de pensar así y así, y no puedes pensar de la anterior manera, porque si no vibras lento, porque si no, no manifestarás, porque si no dejarás de atraer la abundancia, patatín, patatán. Es decir, yo he metido, por ejemplo, la presión mental mía enfocada en la espiritualidad, pero puede ser una presión mental de tengo que bailar de tal y tal manera, tengo que aprender estos movimientos, tengo que empezar a generar ingresos de tal y tal forma, tengo que empezar a hacer esto de esta forma y de esta otra forma. En fin, empezamos en un juego que es muy pesado. Entonces, ¿por qué nos pedimos siempre más cuando estamos desde la mente? Nos pedimos siempre más porque pensamos que no somos suficientes. Tal y como somos, pensamos que no somos suficientes, que nos falta algo, que estamos incompletos. Y ese sentimiento de no suficiencia es una de las peores cosas de las cuales padecemos todos. Prácticamente todos, era el 99%. Incluido yo, que digo, joder, vivo tranquilo, en paz, me amo mucho, claro que me amo mucho, pero aún así vivo con estrés y ansiedad. Mirad, voy a levantarme y os voy a leer un post-it que tengo en mi pared, que dice así, dice, esto lo escribí un día, y cada vez que lo veo me llena de energía. Dice, tienes ansia porque vives desde la escasez. Piensas que no tienes tiempo y empiezas a correr. Sana esta creencia y tu economía será un espejo. Pasa de la escasez a la abundancia en tiempo y vive tranquilo, disfrutando. Mira el tiempo como un continuo y disfruta el proceso. Entonces, cuando digo que miremos el tiempo como un continuo, es que dejemos de juzgar lo que hacemos por un día. He llegado a completar tantas tareas en un día. He ido al gimnasio, he leído, he hecho la comida, he limpiado la casa, he ido a trabajar, me ha dado tiempo a hacer un podcast, me ha dado tiempo a hacer esto otro y he llamado a tanta. Y juzgamos lo que hacemos en función de lo que hemos hecho. Y entonces nos queremos más en función de lo que conseguimos lograr. Pero eso tiene un fallo de base. Porque el día que no consigas hacer todas esas cosas, que es lo que nos pasa a muchos días, comenzamos a autoflagelarnos. Y comenzamos a machacarnos y comenzamos a torturarnos. Es que no he hecho esto, es que he hecho esto. Y luego cuando paras, la belleza de parar es que al principio te da vértigo. Y cuando ya lo haces al extremo, echas la vista para atrás, como eso que hace 2 días te parecía un auténtico drama y que te estresaba y te generaba ansiedad, lo miras con perspectiva y te empiezas a reír. Y dices, qué tonto soy. Qué tonto. No qué tonto, no vamos a decir qué tonto, sino qué torpe he sido, ¿no? Qué torpe he sido, y te ríes, y te amas, y te abrazas, y dices, oye, he sido torpe porque me he estresado por esto, pero realmente esto es una torpeza. Es una torpeza porque nos estresamos y usamos los mecanismos de defensa que usaríamos si nos estuviera persiguiendo un león. Eso sí es un peligro real, pero lo otro, no es que tengo que lograr esto por esto otro, porque me he puesto un objetivo, porque me he puesto una meta y tengo que llegar a ella antes de 30 días y ya llevamos 25 y es que no voy a llegar y madre mía.
Y entonces nos pedimos más porque pensamos que no es suficiente. Entonces esto es básicamente porque juzgamos nuestros actos. Y cuando tú te puedas a meter en el mundo de la espiritualidad, lo primero que te dicen es no juzgues a las personas. Y yo lo que os invito es, si queréis mejorar fuera, empezar por dentro. Porque como es adentro, es afuera. Si tú quieres dejar de juzgar a las personas, no te centres en dejar de juzgar a las personas. Deja de juzgarte a ti. Y en consecuencia, dejarás de juzgar fuera. Lo más difícil es dejar de juzgarte a uno mismo. Dejar de juzgar fuera es tan pan comido en cuanto empiezas a dejar de juzgarte a ti. Ahora viene la paradoja. Tampoco debes de luchar con no juzgarte. Como dice Carl Jung, lo que resistes persiste. Lo que aceptas te transforma. Entonces, si yo me juzgo a mí mismo y detecto que me he juzgado, si empiezo a luchar contra mí mismo y empiezo a decir, joder, es que no debo juzgarme, eso está mal, eso está mal, eso está mal, estás luchando contra ti mismo. Entonces, lo que resistes persiste. Entonces, si detectas que te estás juzgando, acéptalo, pero no luches ni quieras cambiarlo. Simplemente acéptalo, porque aceptarlo, como dice Carl Jung, es que en esa frase hay muchos secretos, hay mucha sencillez y hay mucha verdad para mí en mi momento actual. Y es, lo que resistes persiste, lo que aceptas te transforma. Recordad la metáfora del cielo azul. ¿El cielo de qué color es? El cielo es de color azul. Y cuando hay nubes, ¿de qué color es el cielo? Y uno dice gris. No, el cielo sigue siendo azul. Lo único que se te ha interpuesto una nube de por medio. Pero que se te haya interpuesto una nube de por medio no significa que el cielo haya dejado de ser azul. Entonces, cuando tú detectas, por ejemplo, que te estás juzgando, estás detectando una nube. No luches con quitar esa nube de ahí. Simplemente detéctala, y el detectarla, lo que aceptas se transforma. Detectarla hará que vivas en paz cuando esté nublado, porque sabes que tarde o temprano saldrá el cielo azul, porque esa nube se irá. Tardará más tiempo, tardará menos tiempo, pero tú estás tranquilo porque sabes que no eres eso. ¿Entendemos? Entonces, para mí, la belleza es empezar a... La belleza de mi crecimiento, voy a hablar de mí en este caso, de mi crecimiento personal, es ser más sensible a saber cuándo hacer y cuándo no hacer. El Wu Wei significa Wu no, Wei acción, pero también significa Wei forzar. De hecho, Alan Watts, un filósofo maravilloso, dice que es la mejor traducción posible para Wu Wei, el no forzar. Es decir, para mí ir a bailar salsa, por ejemplo, es un auténtico placer de la vida, que me sale solo. Pero vamos a explicarlo con un matiz real, con un ejemplo mío real. Pero hoy, por ejemplo, hay salsa. Y hoy que hay salsa, yo estoy cansado y fatigado. Pero yo me dije en su día, cuando hay sesión de salsa, porque hay 2 veces al mes, cuando hay sesión de salsa voy siempre, porque yo no puedo faltar a la sesión de salsa. Entonces, en el fondo yo sé que quiero descansar, pero claro, yo tengo que ir a la sesión de salsa porque estoy comprometido a ir a la sesión de salsa. Y entonces, ¿qué ocurre? Que para mí ir hoy a la sesión de salsa es forzarlo. No me nace natural. De otra forma, por ejemplo, me acuerdo perfectamente la noche del 22 de diciembre, hubo una sesión que a mí me nació de forma natural ir. Y entonces ahí fue maravilloso. Y surgió, y menuda noche, qué experiencia tan bella. Y entonces aquí surge el miedo creo que lo llaman los psicólogos el FOMO. El FOMO es el Fear of Missing Out, o Missing Off, no sé si es Out of. Básicamente es el miedo a perderte algo. Es decir, yo iría hoy a la sesión de salsa por miedo a que me pierda algo chulo, por miedo a que me pierda algo. Pero déjame que te diga una cosa, ese miedo a perdernos algo y no hacer ese plan, o tus amigos te han propuesto un plan y no vas porque estás cansado realmente, pero vas porque tienes miedo. Y tú me dirás, vale, sí, yo descansaría, pero también reconozco que muchos de esos planes a los que no me apetecía ir, al final fueron planes maravillosos y los recuerdo como algo maravilloso. Entonces, tú te fuerzas porque hubo un día que te forzaste y ese plan salió genial. Entonces ahí surge el miedo a, hoy no tengo muchas ganas de bailar salsa, pues me permito no ir. Ahora, pero ¿y si ocurre como esa noche, como la anterior salsa, la noche de salsa, que ocurrió esto, esto, otro? Entonces ahí tienes ese miedo a perderte esas cosas maravillosas que encontraste en ese lugar. Entonces,
El fear of missing out, el FOMO, es una ilusión. Y ahora mismo yo, por ejemplo, me estoy perdiendo un viaje a México, un viaje a Bali, un viaje a Estados Unidos, un viaje a Asturias, un viaje a Galicia, un viaje a Córdoba, un viaje tal. No los estoy haciendo. Pero, digo, podría estar haciendo cualquiera de esas cosas ahora mismo. Ir al cine, ir al teatro, ir a la bolera, ir a un teatro, ir a teatro otra vez, ir a quedar con unos amigos, ir a bailar ahora mismo, una sesión de tarde. Es decir, podría hacer todas esas cosas. Pero me doy cuenta de que no tengo ninguna necesidad de hacerlas porque no están entre mis posibilidades. Sin embargo, bailar salsa esta noche sí está en mi radar. Y ahí surge el miedo. Y aquí es donde nos tenemos que hacer la pregunta, ¿desde dónde hacemos lo que hacemos? ¿Desde el miedo o desde el amor? Recuerda que tal y como haces una cosa, lo haces todo. Recuerda el estribillo de la canción de Todo se transforma de Jorge Drexler que dice, cuando cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Es decir, ¿qué energía estoy dando? Entonces luego recibe lo que da. ¿Qué energía estoy transmitiendo? ¿Miedo? ¿Qué vas a recibir? Miedo. Entonces dice, cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple. No hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Entonces dice, cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Recibes lo que das. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Entonces, ¿qué energía estás irradiando? ¿Estás siendo coherente contigo mismo, contigo misma? Aquí es donde está la belleza. ¿Estás siendo coherente? Entonces, hay cosas que no deben de ser forzadas. Bailar no debe de ser forzado. Relajarse no debe de ser forzado. Yo no me debo de forzar relajarme. De forma natural el cuerpo me pide, siéntate y medita. Yo no me tengo que forzar a meditar todos los días a las 7 de la mañana o a las 3 de la mañana para estar ahí conectado como hacen algunos yogis. Para mí no tiene sentido forzarme a nada de eso. Para mí tiene sentido fluir. ¿Cómo estoy hoy? ¿Con éxtasis, con ganas de bailar y de expresarme de esa forma? Voy a ir a la pista y lo voy a gozar al máximo. Que hoy mi energía está de acuéstate, medita, estate relajado en silencio, no hagas nada, no utilices la mente. Hoy quieres silencio, hoy quieres calma, hoy quieres pasear a la luz de la noche de madrugada sin ningún tipo de ruido por la montaña, que es una cosa que me gusta hacer. ¿Te gusta? ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Hoy no quieres hacer nada? Pues no hagas nada. ¿Tienes la necesidad de hacer algo? En mi caso no. Pues entonces no lo hagas. No te fuerces a ello. Permítete descansar. Llevas 3 semanas con todas las tardes haciendo algo. Y además de hacer algo todas las tardes, mentalmente haces un trabajo interno a diario brutal. Pero no te juzgues. Esto es lo que yo decía. Es que pensamos que no nos merecemos descansar porque decimos, es que no he hecho esta cosa, no he hecho esto otro, no he hecho tanto otro. Y empezamos a compararnos. Mira Elon Musk, trabajaba 18 horas, dormía en su despacho y no sé qué, y no sé cuántos, y nos comparamos. Y no nos damos cuenta que cada uno somos únicos. Y que cada uno tenemos nuestra propia belleza. Y que cada uno nos tenemos que expresar de cierta manera. Hay épocas de mi vida, a lo mejor me puedo tirar 2 meses haciendo una acción masiva. Pero sin embargo hay otra etapa de mi vida en la que a lo mejor con 2 días de acción ya estoy agotado. Y entonces nos juzgamos y decimos, eso no está bien. 2 días solo, 2, 3 días, tenemos que pedirnos más. ¿Cómo me voy a cansar siendo joven o siendo adulto, da igual, en 2 días? ¿Cómo puedo alcanzar una saturación mental en 2 días? Soy muy blando. No soy suficiente. Me tengo que pedir más. Y empezamos a autoexigirnos y a automachacarnos y a autoflagelarnos. Entonces, deja de juzgarte. Pero esto es paradójico. No lo dejes de hacer forzadamente. Deja de hacerlo porque reconoces que hay otra forma. Reconoces el cielo azul y reconoces que el juicio es una nube. Entonces simplemente acepta, cuando te juzgas, acéptalo. Lo que aceptas se transforma. Lo que resistes, persiste. Yo lo entiendo. Al principio no lo entendía. Sé a ciencia cierta de que algún día, si no lo comprendéis, y entonces, y ahora está vuestra mente diciendo, pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Entonces, es que no entiendo. Eso es vuestra mente. Ya os da una pista. Eso es vuestra mente. Entonces, suéltalo. Y algún día dirás, ostras, y harás clic. Y lo entenderás perfectamente. Sin palabras. Pero no porque lo entiendas con la mente, sino porque lo sientes dentro.
esta información tan bonita, cuando actúa de forma masiva, es cuando la sientes en tu interior y dices, uff, y te inunda el pecho y lo notas y te sientes en paz y sereno. Entonces, ahora mismo mi cuerpo, mi mente me dice, para, Marcos, para, puedes permitírtelo, sí. Que tienes que cancelar hoy un plan y mañana otro, pues lo haces. Pero si es lo que te pide el cuerpo, hazlo. Hazlo porque eso es ser coherente. Y no tengas miedo al FOMO, a perderte algo. Pero no fuerces nada. De hecho, cosas como bailar no deben de ser forzadas. Y no te juzgues por sentirte fatigado. Porque nos juzgamos porque comparamos y siempre hay algo mejor, siempre hay algo mejor. Y porque pensamos que hemos hecho poco. Pero recuerda que lo que es. Así que no lo midas, siéntelo. No midas cuánto has hecho, cuánto no has hecho, cuánto has dejado de hacer, cuánto has logrado. No lo midas. Simplemente siéntelo. Oye, que hay que parar. Pues paro. De hecho, uno de los indicadores que ahora mismo a mí me cuesta, y por eso es uno de mis mayores indicadores, es: ¿eres capaz de quedarte en silencio, totalmente en paz, sin hacer nada? Sentado en tu cama, sin que tengas que mirar el móvil, un vídeo de YouTube, una película, tener que ponerte a leer algo, tenerte que poner a hacer algo. ¿Eres capaz de no hacer nada y de quedarte sentado y quieto, en paz? Yo en mi caso ahora mismo no, pero mi cuerpo me está pidiendo, hazlo. Y transita la incomodidad, porque sí, hay una incomodidad. Y transita la incomodidad, mi cuerpo está como preparado para hacer esa transición. Entonces esto es la belleza, el cuerpo te dice, y sin tú forzarte, te pides pasar esa incomodidad. Pero en cambio no me quiero forzar a ir a bailar, que de hecho yo sé que podría ir, bailar bien, disfrutarlo, pasármelo bien, pero lo bonito es desarrollar la sensibilidad de saber cuándo ya te estás pasando. Recordad que una victoria a tiempo es una victoria. No, perdón, una retirada a tiempo es una victoria. Cosas como bailar no deben de ser forzadas. Así que, a menos de que la situación lo fuerce, pero es la situación, no tú. Yo hablo de bailar porque es una cosa que me encanta, entonces bailar, que es una cosa que amo, debo de hacerlo fluido. No por compromiso, o porque yo voy a todas las sesiones de baile de salsa. Así que recuerda, no fuerces nada, nada. Eso es ser coherente. Así que dedícate a sentir y fluir. Si la vida te dice, oye Marcos, tienes que hacer esto otro, si es la vida la que te pone ese compromiso, lo que te pone la que te pone como ese momento de que sí que hay que dar más, sí que hay que pedirse más, bueno, ha sido la vida la que te lo ha puesto. Pero si depende de ti, que hoy toca descansar, pues se descansa. Así que siéntete, no te fuerces ni un poco. Reserva el pedirse más y estirar el chicle para excepciones puntuales. Así que relájate y disfruta del camino. Si te presionas y pides más, sin de vez en cuando liberar presión, pues revientas. La presión controlada es sabia, descontrolada es una torpeza. Así que sé coherente y eso, seamos coherentes. Por mi parte no hay que añadir nada más. Sentiros y nos pedimos de más, y yo creo que esto nos pasa a todos, nos pedimos de más. Y al final otra de las pistas es cuando empezamos a observar cómo hacemos, cómo vivimos. Es decir, cuando tú estás equilibrado y estás bien, no tienes esa necesidad de abrir YouTube tan rápido cuando vas al baño, o las redes sociales, o ver el correo, y las empezamos a observar de una manera más compulsiva, vamos más por la cocina, vamos más por... Es decir, el cuerpo ya te está avisando de que necesitas liberar presión, porque él solo de forma natural ya libera. Tienes más ganas de masturbarte, tienes más ganas de ver películas, tienes más ganas de esto, tienes más ganas del otro. ¿Pero por qué? Porque el cuerpo ya te está diciendo, che, necesitas liberar presión. Y yo creo que es de sabios saber cuándo hacerlo. Es una de las cosas más difíciles y más bellas que nos podemos regalar. Así que yo me voy a conceder este descanso ahora mismo. Es mi momento actual, de hecho. Y os quiero mandar un súper abrazo a todos y a todas. Como sabéis, me puedo estar equivocando y uno de mis mayores miedos es a ser débil. Y lo confieso y lo admito. Sentir esta información, sentir que esto es lo que quiero hacer, relajarme y no forzar nada. Siento que me puede convertir en una persona débil. Pero también me pregunto, ¿por qué me tengo que convertir en una persona más fuerte?
porque tengo que ser capaz de ser el que está hasta el final, el que resiste hasta el final, porque tengo que ser el que más aguanta, el que más golpes se lleva, el que más... ¿Por qué? En fin, me está entrando una llamada, así que ya es una buena señal para que termine. Os dejo que... Bueno, reconozco que eso es mi mayor miedo, el convertirme en una persona débil, en ser débil, pero de verdad, aparte de que en el fondo sé que no lo soy, y que en el fondo soy una persona que se pide mucho, aparte de que en el fondo lo reconozco y lo sé, también me pregunto, ¿y para qué me debería de pedir más? Sí, seré capaz de dar más y seré capaz de hacer más cosas en un día, pero ¿para qué quiero hacer más cosas en un día? ¿De qué se trata la vida? ¿De conseguir cosas o de vivir la vida? La vida de qué se trata, de vivir, ¿no? Bien. Haciendo demasiadas cosas, es decir, mirar a la gente tan exitosa, tiene dinero, tiene todo, tiene... pero no viven. Tienen fama, éxito, lujos y no viven. Entonces, la vida, ¿cuál es el propósito de la vida? Vivirla. ¿Y cómo es como mejor se vive la vida? ¿Cómo se vive mejor? Con tu propósito y descansado. Desde luego fatigado no. Vivir bajo tu propósito y vivir tranquilo y en calma. Y muchas veces decimos, es que tú tienes mucha suerte, Marcos, es otra de las cosas que me pasa. Tú tienes mucha suerte. Entonces tú te puedes permitir estas cosas. Pero en el fondo yo creo que esta suerte la tenemos casi todos. Lo que pasa es que todos nos exigimos demasiado y llegamos a un nivel de forzar. Y siento que son pocas personas las que de verdad están en una auténtica putada y que no pueden salir de ahí, a menos de que trabajen realmente duro. Y me puedo equivocar, y me equivocaré en una gran parte de este mensaje, porque yo vivo en mi mundo de yuppie. Y lo reconozco, y ese es uno de mis mayores miedos. Pero ese es mi miedo a ser blando. Y otro de mis miedos es, tú esto te lo puedes permitir tú solo, Marcos. No se lo puede permitir la gente. Tú sí, pero los demás no. Entonces, bueno, yo os he contado mis miedos, lo reconozco, y igualmente me abrazo y me permito, pues, sentir esto. Así que yo creo que en el fondo yo siento que no soy débil y siento que de hecho me pido mucho y que vivo en coherencia. Y ahora mismo que siento que he vivido durante unos 4 o 5 días sin ser coherente porque me he forzado, ahora el cuerpo es como que me dice, ¡hey! Para. Y tengo miedo a ser débil. Lo que pasa es que en estos últimos años he desarrollado una sensibilidad superior y lo que antes quizás no me afectaba, ahora sí. ¿Pero por qué? Porque en el proceso del conocerme me hago mucho más sensible y el hacerme mucho más sensible me hace ser mucho más rápido. Pero ser mucho más rápido es que también detectas la fatiga mucho más rápido. A diferencia de antes, hace años, que cuando venía te daba el ostión, te ponía mal o te metías en la cama, te tumbaba de golpe, te dejaba cao. Pero uno cuando empieza a ser más sensible lo detecta más rápido. Pero claro, antes aguantaba meses forzando la máquina al máximo y ahora dame unos días que en cuanto empiezo a sentir que fuerzo, siento la desconexión de mi ser tan rápido y de forma tan rápida que lo empiezo a detectar al instante. Entonces ahí surge mi miedo. ¿Y si realmente soy débil? Pero yo sé que en el fondo no. Y sé que en el fondo casi todos los que escuchamos este podcast nos pedimos de más. Entonces quizás sea el momento de que soltemos algunas de esas exigencias. Porque todos vivimos con exigencias como, tú te lo puedes permitir porque tú tienes estas facilidades, pero yo no tengo estas. Y quizás tengas una parte de razón, pero quizás no sea toda la razón. Y entonces ese es uno de mis miedos. Pero bueno, me puedo estar equivocando y espero que no te haga reaccionar esta información. Y si te ha servido, pues me alegro muchísimo. Ojalá te sirva. Yo ahora mismo estoy fatigado un poquito y lo que deseo es que, de corazón, es que si sientes que esta información resuena contigo y que llevas un tiempo forzándote, pues libera un poco de presión. Que hoy ibas a quedar con esta persona y con esta otra, pues sé creativo y pide cambiarlo de día. Pide
O pide librar un día del trabajo, pídete una tarde si puedes. Intenta ser creativo. Por eso digo que creo que todo el mundo podríamos conseguir liberar cierta presión en ciertos momentos. Decir, oye, hoy no voy a pensar en esto, sé que tengo muchos problemas, pero hoy me voy a dar la tarde para mí. O me voy a dar 2 tardes para mí. En fin, creo que el mensaje ha quedado claro. Y dicho esto, muchísimas gracias por escucharme. Me puedo estar equivocando, cualquier punto de vista que me queráis aportar, yo lo escucharé encantado. Me lo podéis dejar en un correo que lo tenéis en la descripción o en los comentarios de YouTube. Y que hay gente que vive con auténticos problemas y entonces me siento mal como englobando a mucha gente. Entonces hablaré de mi experiencia y en mi experiencia lo que me refiero es que muchas veces esas cosas que creemos que no son tan importantes pueden esperar y no son tan importantes como pensamos que son. Entonces, que nos exigimos con una serie de exigencias que nos acaban haciendo peor, aunque pensemos que eso que queremos hacer es bueno para nosotros. Y no nos damos cuenta que a lo mejor la mejor acción que podemos hacer para nosotros es no hacer nada. Pero no, vamos a ir al gimnasio, vamos a hacer esto, vamos a quedar con estos amigos, vamos a preparar una comida súper tal, o vamos a hacer un tal, o voy a salir a bailar, o voy a ir al teatro, voy a ir al cine, voy a hacer una... Llegamos a un punto en el que no sabemos parar. Nos metemos en un bucle en el que no sabemos parar y cuesta horrores. Hay un ejemplo clásico para mí, ayer lo descubrí, cuando yo, pues, por ejemplo, cojo la moto y voy a 120 por la autovía. Y de repente llegas a la M30, al túnel de la M30. En el túnel de la M30 tienes que ir a 70. Claro, es igual de ancha que una autovía, ¿no? Entonces, pero tienes que ir a 70 y hay radares. Hay radares por todos lados. Yo no sé dónde están, pero no sé si son de radares de tramo o qué son, pero son radares. Hay un montón. Total, que tienes que ir a 70 todo el túnel. Es decir, todos, hasta los taxistas que se conocen, todos van a 70. Es decir, no ves a una persona que vaya más de 70, entonces ya sospechas. Total, al principio pasar de 120 a 70, pues es un cambio que cuesta un montón. Cuando ya llevas 3-4 minutos en la M30 a 70 por hora, se te convierte en lo normal. Eso es un poco el ejemplo que quiero mostrar. Cuando llevas a 70 un rato, incluso puedes bajar a 60 y no pasa nada, porque ya te has acostumbrado, nos acostumbramos. Pues cuando vienes a 120, cambiar a 70 cuesta bastante, por lo menos a mí me cuesta. Es igual que si tú te acostumbras a conducir a 200 km por hora, y esto no es broma, esto es real. Si tú te acostumbras a conducir a 200 km por hora, 200 km por hora será tan cómodo para ti como ir a 120. Y cuando bajes a 120 te pasará que irás a paso pedo y te pensarás que irás súper despacio. Sin embargo, el que va a 120 se piensa que va que va a una velocidad correcta, que va bien, que va a velocidad, que ya va rápido. Entonces yo creo que es una cuestión de perspectiva. Entonces básicamente cuando digo que creo que podemos parar todos es a excepción de las personas que realmente para llegar a las necesidades básicas y sobrevivir necesitan y no tienen tantas facilidades, necesitan exprimirse al máximo, que les mando todo mi amor y toda mi energía y de hecho si conozco a gente así pues intento ayudar como pueda. Lo que quiero decir es que la mayoría de nosotros nos aceleramos a 200 km por hora y cuando el cuerpo nos pide bajar a 120 o a 70 no sabemos frenar y nos cuesta mucho. Es una cuestión de inercia. Si tú vas a 200, bajar a 120 te parece que vas lentísimo. Incluso bajar a 150. Pues bajar de 120 a 70 es lo mismo. Entonces nos cuesta mucho bajar la velocidad, nos cuesta mucho calmarnos. Pero es que hay en ocasiones en las que hay que bajar a 70. En la M30 hay que ir a 70. Y andar ahí con los vacíos legales de aquí no hay radar, aquí hay radar, aquí puedo subir a 90, aquí puedo subir a tal. Es absurdo, ve a 70 y déjate de buscar el lugar en el que no hay radares para que aceleres. Vas a tardar un minuto más en llegar, o ni eso. Entonces, cálmate, relájate y detecta cuando... Hay momentos en los que puedes ir a 120 y hay otros momentos en los que tienes que ir a 70. Pues si te agitas y tu mente se satura, es un momento de bajar a 70, a 40, a 30, a lo que tengas que bajar, a 0 incluso. Pues estate ahí un momento y luego después de pasado un tiempo podrás volver a pasar a 120, a 100. Sin embargo, lo que dice la inercia es que nos queremos mantener en el estado anterior. Entonces, si yo venía a 120
me quiero seguir manteniendo en 120 en vez de bajar a 70. Entonces, ahí es donde tenemos que coger, frenar, entrenarnos para frenar. Nos entrenamos y ahí bajamos. ¡Shum! Ahora toca 70. Y rompemos la inercia con elegancia y fluidez. ¿Entendemos eso? Porque nos queremos mantener en el estado anterior. Y un ejemplo para expresarlo de una manera más drástica, para que lo entienda mejor la mente, es: si yo vengo a 120 por la autovía y luego me meto en una urbanización donde hay colegios, es normal que en esa zona de colegios tengamos que bajar a 50, 30 de velocidad. No podemos seguir con los 120, ¿entendemos? Tenemos que bajar de velocidad, aunque la calle del colegio, que es una recta enorme, te permita ponerte a 120. Te lo permitirá, pero no debes ir a esa velocidad por ahí. Pues tenemos que entender en qué momento estamos. Y tenemos que entender cuándo la vida nos pide que nos pongamos a 120, a 200, o cuándo la vida nos pide que nos pongamos a 70, a 30. Sin embargo, queremos mantenernos en el estado anterior y en el más rápido, porque queremos llegar antes, porque queremos hacer más. Y porque queremos hacer más y llegar más rápido y hacerlo cuanto antes mejor. Porque, en el fondo, nos pensamos que no somos suficientes. Así que, escúchate, no te juzgues, lo que es. Y si sientes que ahora mismo tu carretera es de ir a 30 km por hora, con elegancia y fluidez baja a 30 km por hora. Y cuando vuelvas a salir a una autopista y sea momento de ir a 100, no vayas a 30, ponte a 100 o a 120. ¿Entiendes? Escúchate. Escucharse es el sinónimo de saber en qué carretera estás pilotando. No tienes que ir en una autopista todo el rato. Eso es una utopía. No existe. Hay momentos en los que estamos arriba, momentos en los que estamos abajo, momentos que vamos a 120, que vamos por la autovía, y momentos en los que vamos por calles residenciales y con colegios a 30 km por hora. Entonces, lo que es, no lo juzgas, no lo juzgues, no lo midas, siéntelo. Empieza por dentro. Y luego, además, lo llevarás afuera. Eso lo hago con referencia a lo de juzgar. Empieza a no juzgarte a ti. Me siento así, perfecto, está perfecto. Pues esto era el postdata. ¡Hala! Os dejo libres. Espero que os haya entendido un poquito mejor así. Gracias.